días, ¿cómo están? Dios les bendiga. ¿Bien? Me alegra. Vamos a orar para comenzar. Le damos gracias al Señor que nos permite estar esta mañana, una vez más aquí en este lugar. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana, te damos gracias porque eres bueno en gran manera, te damos gracias por tu fidelidad y tu misericordia. Gracias, Señor, porque hoy podemos estar en este lugar para adorarte, para exaltarte como hermanos, como familia, como cuerpo en Cristo. Gracias, Señor, porque es un privilegio que nosotros tenemos el podernos congregar, Señor. Es un privilegio, Señor, de disfrutar de esta libertad que nos has concedido por ahora, Señor, en este país, y te damos gracias por eso, Señor. Pero con esa misma gratitud nosotros también estamos en esta mañana orando, Señor, por todos aquellos hermanos y hermanas en diferentes lugares del mundo que no pueden hacerlo, que hoy, aunque tengan el deseo profundo en su corazón de congregarse, de disfrutar un tiempo de alabanza, de escuchar tu palabra, de poder tener esa comunión entre hermanos, no lo pueden hacer porque están siendo perseguidos, porque están siendo amenazados, porque hoy, Señor, muchos de ellos están escondidos con temor de ser puestos en las cárceles o incluso de perder la vida. Pero te pedimos, Padre, que allí donde ellos se encuentren puedan sentir una iglesia hermana que está orando por ellos, que ellos puedan sentir en este momento, Señor, ese abrazo de tu parte, Señor, allí donde se encuentren, fortaleciéndoles, Señor, a aquellos que están débiles, a aquellos que están enfermos, que están agotados, que se sienten cansados ya, que seas tú renovando sus fuerzas, Señor, para que ellos perseveren en el Evangelio, Señor, para que ellos a otras personas. Gracias, Padre, gracias te damos, Señor, porque eres un Dios bueno y poderoso, Señor. Padre, nosotros no estamos puestos como iglesia para emitir ningún juicio, ni político, ni social, Señor, pero tu palabra nos dice que nosotros debemos orar por Israel, y hoy oramos por Israel. Te pedimos, Señor, que seas tú obrando tu perfecta voluntad, que es lo más importante. Pero queremos en esta mañana orar específicamente por tu iglesia en ese lugar, por nuestros hermanos en Cristo que se encuentran allí expuestos de lado y lado, Señor, de la frontera, que se encuentran allí siendo amenazados y que están pasando un tiempo difícil, y no solamente allí en Israel, sino en muchas otras naciones que hoy están en guerra, Señor. Tu iglesia en esos lugares también está sufriendo, y queremos orar en esta mañana para que los guardes y los protejas a todos y cada uno de ellos, y que esta, Señor, aunque suene extraño, pero que esta sea una oportunidad para que tu iglesia se pueda mostrar, para que tu iglesia pueda extender esas manos de amor y de misericordia con aquellos que están sufriendo, para que tu iglesia también pueda levantarse en medio de las dificultades y brillar como luz en medio de las tinieblas. Te pedimos, Padre, que seas tú obrando tu perfecta voluntad en todo esto que está sucediendo, Señor, y que seas tú cumpliendo tu propósito, que es lo más importante. Hoy nosotros en este lugar queremos exaltar tu nombre y hacerlo también, Señor, a través de los cánticos, Señor, a través de nuestra expresión, Señor. Estos cantos que traemos en esta mañana simplemente son cantos que presentan, Señor, nuestra acción de gratitud hacia ti, que exponen, Señor, el gozo que tenemos en nuestro corazón y la gratitud que hay en nuestro corazón por todas tus bendiciones. Por eso te alabamos y te bendecimos en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, pues le damos gracias al Señor porque seguimos teniendo todas estas actividades. Eso nos mantiene a nosotros también cumpliendo un propósito, y el propósito es crecer. Y no solamente crecer en número, eso es bonito, es bueno crecer en número. Qué bueno que estos lugares estuvieran todos llenos, pero que cada persona que esté en este lugar tenga un crecimiento espiritual. Porque podemos llenar este lugar fácil. Nosotros sabemos cómo se llena esto facilito. Para el otro domingo, si queremos, ya lo llenamos facilito. Pero lo estamos llenando con shows y con un evangelio barato. Y eso no nos ha enviado a hacer el Señor Jesucristo. Nosotros estamos predicando la palabra de Dios y queremos que cada persona que llegue a este lugar crezca espiritualmente, comenzando por nosotros. Amén. Entonces, los invito para eso. Recuerden que tenemos el pan diario. Ahí estaba, no tiene ningún costo, usted puede llevar los que guste, ahí tenemos suficientes en la mesita. Se supone que era para comenzar octubre, yo pensé que la semana pasada los iban a llevar todos, pero ustedes estaban muy precavidos, no sabían si podían o no llevar. Llévenselos todos hoy, para que no pierdan muchos días ahí. Entonces, ahí está el pan diario para que ustedes lleven, es un devocional y ustedes lo pueden compartir con aquellas personas con las que ustedes también estén evangelizando. Bien, bueno, vamos a
comenzar esta mañana la palabra del Señor, que es lo que nos convoca también, esta oportunidad de predicar la palabra del Señor. Y hoy vamos a tener un salmo especial, un salmo muy, muy bonito. Yo creo que todos nos sabemos este salmo, espero. Pero quiero poner un videito muy curioso, muy interesante, solamente para distensionar el momento, ¿no? Porque lo siento, no sé si es el frío que los tiene como así, como tensos, pero usted relájese y miren este video. Esto es una historia de la vida real. Sí, ser pastor no es fácil. Ser pastor no es fácil. Si alguno está muy animado, pues siga animado, pero prepárese porque este trabajo no es fácil. Hay ovejas que caminan ahí con un y todo, pero hay otras que no. Pero como sea, ese es nuestro trabajo, esa es nuestra labor. Pero ¿saben qué es lo más hermoso, lo más maravilloso? Que nosotros no estamos solos. Ustedes dirán, bueno, pastor, el problema es suyo, de lidiar con las ovejas. No, déjenme decirle que ustedes, todos ustedes que me están mirando ahorita con cara de asustados, todos ustedes también son pastores. Todos somos llamados a ejercer el pastorado, de alguna u otra manera, porque pastorear es cuidar, es guiar. Y todos ustedes tienen a alguien a quien guiar. Tienen hijos, tienen nietos, tienen sobrinos o tienen empleados, o, bueno, lo que sea, pero siempre hay alguien a quien nosotros estamos guiando. Entonces, eso es un llamado para todos, es un trabajo de todos. Y el Señor nos está alentando y nos está animando para que nosotros podamos asumir este rol tan hermoso y tan precioso que es el del ser pastor. Entonces ya me imagino que ustedes sospechan de qué salmo vamos a estar hablando en esta mañana, y es el Salmo 23. El Señor es mi pastor. Y este salmo es un salmo maravilloso. Vamos a leerlo primero. Yo creo que no lo sabemos de memoria, pero igual vamos a leerlo. Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Este salmo, hermanos, es un salmo del rey David, y el salmista David viene narrando en muchos salmos anteriores sobre su condición de peligro frente a esos enemigos. Recuerdan ustedes que él estaba siendo perseguido por su hijo, y su hijo estaba poniendo a todo el pueblo en contra de David, y ahora lo estaban persiguiendo a él para matarlo, su propio hijo. Entonces, este salmo y muchos salmos están escritos en medio de esa situación del rey David, y él ha estado mostrando, expresando su aflicción una y otra vez. Pero, aunque él exprese su aflicción, él en todos estos salmos maravillosos está reconociendo que Dios ha sido su socorro. Y este Salmo 23 es un salmo también en el que el salmista David reconoce que Dios es su pastor, que Él ha sido su socorro y que Él le está librando y le librará de la mano de sus enemigos. El salmista llega a este Salmo 23 declarando lo que él mismo está viviendo en su relación con Dios. Todo lo que nosotros leemos en los salmos son las vivencias del salmista, son sus experiencias personales del salmista, y él en este Salmo 23 nos está una vez más expresando lo que él está viviendo en su relación con Dios.
así como una oveja con su pastor. Y es una ilustración hermosa y preciosa. Y en este tema, David era un experto, porque David era pastor de ovejas. Entonces, cuando él escribe, el Señor es mi pastor, él sabe de qué está hablando. Él sabe de quién está hablando y él sabe sobre qué está hablando. Él tiene un conocimiento total y tiene autoridad en este tema. De una manera muy preciosa, de una manera magistral, muy poética, en estos 6 versículos del Salmo 23, él pinta uno de los más espectaculares cuadros de la Escritura. Porque definitivamente este es un salmo, hermanos, es un salmo, yo creo que es uno de los salmos más conocidos en el mundo. Es uno de los salmos más recitados, más leídos, más cantados. Es uno de los salmos más usados. Ese y el Salmo 91 seguramente son dos de los salmos más famosos que hay. Miles de personas, millones de personas, como les digo, han declamado, han cantado este salmo, incluidos nosotros. Incluso antes de morir, yo he estado en algunas situaciones con personas que ya están en esos últimos momentos y esas personas lo declaran o piden que leamos este salmo. Incluso yo en lo personal, en prácticamente la mayoría de funerales donde yo he oficiado, he usado este salmo como enseñanza, porque es un salmo que nos habla de una consolación, pero al mismo tiempo nos habla de una esperanza. Y que todos nosotros podamos sentir que somos ovejas muy juiciosas o ovejas muy rebeldes, pero al fin de cuentas somos ovejas, ¿no? Espero que todos seamos ovejas, ¿no? Aquí no queremos cabritos, ni queremos otro tipo de ovejas muy calmadas, otras ovejas más rebeldes, pero todas ovejas, porque todas estamos en ese proceso, ¿no?, de seguir a nuestro pastor. Miles de personas, como les decía, han encontrado en este Salmo 23 refugio, en los peores momentos de sus vidas. Y este salmo incluso es tan popular que hasta en muchos productos los encontramos, en tarjetas, en vasos, en camisetas, en afiches, bueno. Entonces, este salmo tiene algo que enseñarnos, definitivamente. Y hoy vamos a desglosarlo para que podamos aprender un poco más sobre él. Este salmo está dispuesto en 2 tiempos. Cuando hablamos de 2 tiempos es como en 2 partes, ¿no?, en 2 temas. Está hablando de un presente y está hablando de un futuro. Del versículo 1 al 4, el salmista está hablando del presente. Y en el versículo 5 y 6, el salmista está hablando sobre el futuro. Y vamos a ir desglosando uno por uno estos versículos. Dice el versículo 1, Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es interesante porque él ahí mismo está diciendo Jehová es mi pastor, pero también está diciendo nada me faltará, hablando de un futuro próximo. Y en este versículo, hermanos, está resumida la realidad que el salmista pudo experimentar de Dios. ¿Quién es Dios y qué ha hecho Dios por él? Y él lo plasma en este primer versículo. Aquí el rey David está exclamando que Dios ha sido su pastor y que Dios también le ha asegurado absolutamente todo. Que mientras Dios sea su pastor, a él nada le faltará. Nada le faltará. Hermanos, esto es una expresión de una confianza total. Porque él estaba en un momento difícil, estaba en un momento de peligro, estaba en un momento de aflicción. Entonces, en medio de la aflicción, poder declarar, el Señor es mi pastor y nada me faltará, yo creo que ahí ya está la enseñanza para todos nosotros. El miércoles estamos estudiando cómo entender mi Biblia. Todos los miércoles a las 7 tenemos una clase de crecimiento y estamos desarrollando un tema que se llama cómo entender mi Biblia. Porque, hermanos, el asunto no es memorizarnos la Biblia o abrirla. Señor, ¿tú qué quieres hablar hoy? Y yo leo eso y ya me acuesto. No, así no se hace. Esa es la forma más fácil, pero no nos estamos alimentando. Es como si yo todos los días fuera y comiera comida en las tiendas de comida rápida. Sí, yo puedo disfrutar esa hamburguesa o ese sándwich o lo que sea, pero no me estoy alimentando correctamente. Entonces, los miércoles estamos aprendiendo cómo entender mi Biblia.
¿Cómo está diseñada la Biblia? ¿Cómo está desarrollada? ¿Cómo puedo yo hacer un estudio un poquito más detallado? Y hablábamos un poquito el miércoles sobre este tema también, que cada uno de nosotros debe entender la palabra de tal manera que incluso podamos orar usando la palabra. Y que nosotros simplemente tomemos este Salmo 23 y empecemos a orar el Salmo 23. El Señor es mi pastor, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres nuestro pastor y nos estás asegurando absolutamente todo tu cuidado y nada nos falta y que nosotros estemos orando la palabra. La palabra tiene que producir vida en nosotros, no solamente un conocimiento. Una biblioteca aquí de memorizar los versículos, que es importante porque en algún momento los necesitamos, pero hay que memorizarlos con propósito, para cuando yo esté en un momento de necesidad, cuando yo esté orando o compartiendo la palabra, yo tenga esa palabra también aquí lista para traer. Entonces la palabra tiene que producir eso, y David tenía claro esa expresión, y él está diciendo, Dios es mi pastor, y esto me asegura que a mí nada me falta. Esta declaración en este primer versículo nosotros la podemos desglosar o la podemos como dividir o revisar más a profundidad en los siguientes versículos que vamos a leer ya del 2 al 6. Pero este primer versículo es un preámbulo, es como el inicio que el salmista usa para describir la totalidad del Salmo 23. Ahora, la descripción de Dios como pastor no solamente aparece en el Salmo 23, la descripción de Dios como pastor aparece en muchas porciones de la Escritura. En muchas porciones de la Escritura aparece la expresión de Dios como pastor. En el mismo Salmo 28, versículo 9, dice, salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoréales y susténtales para siempre. Ya nos están hablando de un Dios pastor. En Ezequiel 34:31 dice, y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Una vez más se presenta a Él como el pastor. En el Salmo 95, versículo 7 dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano, si oyereis hoy su voz. Estos y muchos más versículos en la palabra nos describen a un Dios pastor y nos describen a nosotros como ovejas. Ahora, la afirmación que el salmista David hace de que el Señor es su pastor personal es lo más maravilloso que encontramos aquí. Y esto nos deja ver que David tenía una verdadera relación y profunda relación con Dios. Ahora, por el mismo conocimiento que David tenía del trabajo de ser pastor, entonces él podía reconocerse a sí mismo como oveja y reconocer a Dios como su pastor. ¿Cuánto nos sufriría David con esas ovejitas? Porque hemos leído que David peleó con osos y con fieras para proteger a sus ovejas. Y muchas de esas ovejitas a las que él protegía y exponía su vida por protegerlas, luego esas ovejitas andaban como la del video, por ahí golpeándolo, o se le iban una y otra vez, se le descarriaban, y él por allá yéndolas a buscar. Entonces él sabía que era ser pastor, y él sabía que era ser oveja, ¿sí? Entonces, así como David siendo pastor suplía todo lo que sus ovejitas necesitaban, él puede afirmar con toda certeza que Dios, como su pastor, supliría todo lo que él necesitaba. Y en una muestra de la fe y de la confianza que el salmista tenía en ese Dios, en ese pastor, el salmista no dice lo que me falta, sino lo que me faltará. Porque a veces mientras nosotros estamos en la abundancia o en la bendición de todo nos sale bien todo, pues claro, el Señor es mi pastor. Pero cuando estamos en enfermedad, en escasez, en problemas, crisis económica, ¿nos saldrá igual esa expresión? ¿Nos saldrá igual de genuina en nuestro corazón? Nos va a costar, pero es necesario que la expresemos de todas maneras, porque es una declaración.
de la confianza que tenemos en Dios. Versículo 2 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Yo veo estas imágenes y ya me quisiera ir a vivir por allá, hermanos, ya. Bueno, los que han tenido la oportunidad de conocer países donde es muy común los rebaños, no me dejarán mentir de la paz que esto transmite, ¿no? Miren, hay otras versiones de este versículo 2, cuando habla de delicados pastos y aguas de reposo. Otras versiones dicen verdes prados, así como nos describe más o menos esta fotografía, verdes prados. Y también habla de arroyos tranquilos. Yo he estado en lugares donde los ríos van con tanta fuerza que mueven rocas y no pueden ni meterse, pero también he estado en riachuelos donde el agua es bien cristalina y tranquila y corre suave. Esos son a los que yo me metería. Los otros no, soy demasiado valiente como para meterme a esos otros. Pero entiendo esta expresión, ¿no? Esta diferencia, verdes prados y arroyos tranquilos. En la Nueva Traducción Viviente dice, en verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Ahora, las ovejas, y aquí ya entramos con los animalitos, las ovejas son muy delicaditas, y por ser delicadas, entonces ellas mismas buscan, y el pastor obvio las lleva a esos lugares, buscan alimentarse de prados delicados, prados suavecitos, porque ya ven ustedes que hay el zacate o el pasto, hay unos que son bien gruesos, que eso, hasta lo pican a uno. Las ovejitas batallan con eso también para comérselo, pero hay unos pastos que son más suavecitos y más verdes, y a ellas les gusta más eso. Igual comen, pero les gusta más eso, y ese es un trabajo que hace el pastor, de llevarlas a esos verdes prados. Entonces ellas, por esa misma delicadeza del animalito, ellas buscan siempre o disfrutan más estos verdes prados o prados frescos. Ellas no descansan hasta que no han comido. O sea, ellas tienen que comer y luego sí se van a descansar, como muchos de nosotros, que si no comemos no descansamos. Estamos ahí estresados y no comemos, ¿no? Ya uno come, ya uno sí puede hacer su descansito, ¿no? Pero escuchen, algo interesante de las ovejas, tampoco les gusta tomar agua en corrientes muy fuertes o en ríos muy bruscos. A ellas les gusta, y tampoco les gusta aguas estancadas. Es curioso. A ellas buscan esos arroyos o esos riachuelitos que son tranquilitos, que el agua está corriendo, pero generalmente buscan esos riachuelos, donde tienen la oportunidad, por supuesto. Ahora, es aquí entonces donde el papel protector de ese pastor cuidadoso es vital, es esencial. Y hermanos, así actúa Dios con nosotros. Él actúa así con sus ovejas. Él siempre nos está llevando a esos prados frescos y siempre nos está llevando a esas aguas tranquilas para que nosotros podamos ser alimentados y podamos descansar. Que nosotros le sigamos es otra cosa, pero Él sí nos está guiando a esos verdes prados y a esos arroyos tranquilos. Nos toca a nosotros seguirlo, escuchar su voz para no perdernos y no distraernos del llamado del pastor y poder acercarnos a Él. Dice Apocalipsis capítulo 7 versos 16 y 17. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esto es una profecía y es una palabra de esperanza para nosotros, porque es lo que nuestro Señor está haciendo y seguirá haciendo hasta que al fin podamos llegar a su presencia. Entonces, este segundo versículo, arroyos tranquilos y verdes prados. Tercero, dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. En la palabra de Dios para todos, que es otra versión, dice este mismo versículo, Él renueva mi alma, me lleva por buenos caminos para mostrarme lo bondadoso que es. Qué bonito, ¿no? Qué tranquilidad nos produce a nosotros leer esto, pero más tranquilidad y más confianza nos produciría si nosotros lo creemos realmente.
Ahora, el salmista estaba experimentando de primera mano, por lo que ya hemos estudiado, cómo su buen pastor, es decir, cómo Dios, ese Dios creador, estaba renovando sus fuerzas en medio de su aflicción y en medio de los peligros. Porque David tenía que tener unas fuerzas nuevas y una confianza y una esperanza para poder estar escribiendo lo que estaba escribiendo en medio de su aflicción. Otro estaría deprimido, como le pasó al mismo Saúl, que se deprimió por todo lo que pasaba y se ponía a llorar, y hasta David en ese entonces fue contratado para que tocara música y él se tranquilizara porque cayó en un estado de depresión impresionante. No, David no. David era consciente de su situación, pero él utilizaba ese periodo de aflicción y lo transformaba en algo maravilloso para escribir salmos como este, que para nosotros el día de hoy nos trae también esa misma esperanza. Y gracias por David, gracias porque él sufrió para que nosotros fuéramos consolados también por este salmo. Ahora, el pastor debe procurar llevar sus ovejas por caminos que estén libres de peligro. Eso es lo que está hablando aquí el salmista. Él estaba hablando cómo Dios mismo le estaba guiando a él, como ese pastor, en medio de esa situación peligrosa por la que él estaba pasando, cómo Dios mismo le estaba guiando y estaba guiando sus pasos, como ese buen pastor guía a las ovejas. Él estaba mostrando su gran amor y su gran bondad, haciendo honor a su nombre, al buen pastor. Entonces, así como el pastor, el que cuida las ovejitas, tiene que llevarlas y protegerlas y guardarlas de cualquier peligro al que puedan estar expuestas, Dios también está haciendo eso con nosotros. Quizás nosotros no lo vemos o no lo queremos ver, pero Dios hace eso con nosotros. Alguna vez hablábamos, hermanos, ¿cuánto se gastan estos famosos o estos politiqueros en pagar guardaespaldas, en pagar seguridad? Millones y millones de dólares pagan. ¿Cuántos guardaespaldas tenemos nosotros? Ay, pastor, pero ni que fuéramos famosos. No, quizás no somos famosos para el mundo, pero somos un objeto militar para Satanás. Él quiere destruirnos en todo momento. O todos los peligros a los que estamos expuestos, que a veces ni nos damos cuenta. Salimos de nuestra casa y gracias a Dios llegamos a nuestra casa. Pero hermanos, ¿cuántos accidentes de cuántos accidentes no nos ha librado el Señor? Que son así en cuestión de segundos, los hemos visto. Los hemos visto parados en una luz y ¡pum! Al frente dos se dieron bien duro, con heridos o muertos en el peor de los casos. Los hemos visto. Va uno caminando, se cae, se golpea y se mata. Como dice mi suegra, para uno morirse solo necesita estar vivo. Entonces, hermanos, Dios nos protege y nos guarda como un buen pastor. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta, porque se nos hace fácil salir y llegar, y ni siquiera gracias le damos al Señor por guardar nuestro salir, nuestro entrar. Pero Dios nos está cuidando como un buen pastor. Él está cuidando, procurando que sus ovejas no vayan por caminos de peligro, que no seamos expuestos a los peligros, que estemos alejados en lo posible de esos despeñaderos. Eso es lo que hace el pastor, va llevando a las ovejitas por caminos que realmente las van a guiar con seguridad. Ahora, el pastor estaba generalmente, ¿no? El pastor generalmente estaba al frente guiando las ovejas. Generalmente, ¿no? El pastor siempre va al frente guiando las ovejas y ellas lo van siguiendo. Por eso la Biblia dice que las ovejas oyen mi voz, ¿no? Generalmente el pastor va adelante, las ovejas lo van siguiendo. Es muy raro y casi nunca ve usted el pastor detrás empujándolas, por ejemplo, como en esta fotografía. Casi siempre él va adelante y las ovejas van detrás. Y yo creo que de esa misma manera hace Dios con nosotros. Por eso Él dice, mis ovejas oyen mi voz. Nosotros debemos seguir al pastor. Él va delante de nosotros para que nosotros le sigamos. ¿O será que Él tiene que andar detrás de nosotros empujándonos? Yo espero que no esté detrás de nosotros empujándonos, porque ese no es el trabajo del pastor. El trabajo del pastor es guiar y nuestra responsabilidad es seguirlo a Él, no ponerlo a Él detrás para que nos esté empujando.
Deuteronomio capítulo 5, versículo 33 dice: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Juan 14, 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, estos versículos nos hablan que Dios es ese guía, que Dios es ese camino a través de nuestro Señor Jesucristo y que nosotros debemos seguirlo a Él. Él no debe estar detrás de nosotros empujándonos para ser ovejas. Debemos ser ovejas. Y el instinto de ovejas nos lleva a seguir a nuestro pastor. Versículo 4. Aunque ando en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y aquí ya ahorita había adelantado algunas cosas al respecto, pero quiero leer este mismo versículo en la traducción del lenguaje actual. Mire cómo lo dice. Puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Qué bonito. Seguramente los rebaños debían pasar por valles peligrosos en ese transitar para ir a buscar esos verdes prados y esos arroyos tranquilos. Seguramente debían atravesar esos valles o esos lugares peligrosos. Esos lugares en los que las ovejas estaban expuestas a peligros de ataques de fieras, así como vemos en esa fotografía. Esos peligros son lo que la Biblia dice, esa sombra de muerte para las ovejas. Ahora, si ellas estuvieran perdidas, si ellas no estuvieran siguiendo al pastor o no tuvieran un pastor, era una muerte segura. Era una muerte segura, porque ellas no tienen la capacidad de defenderse, y menos cuando las ovejas están con miedo o solas. ¿Se han visto ustedes cuando van en carretera? A mí no me ha salido todavía ningún venado, un animal de esos, pero sí he visto videos y experiencias de algunos que se quedan ellos paralizados, los animales, ellos no se mueven, se quedan ahí, y ahí es donde, ¿sí? Las ovejistas también reaccionan, o sea, ellas con el miedo, ellas no corren a esconderse, ellas se quedan paralizadas. Entonces las fieras pues vienen y ahí se echan su taco de oveja. Pero miren lo que dice este versículo tan interesante. Si ellas van por esos caminos peligrosos, por esos valles de sombra de muerte, si ellas van acompañadas del pastor, el versículo y el salmista pone una palabra muy interesante. Él no dice que ellas van por camino de muerte. ¿Qué dice él? No, pero ¿qué dice él? ¿Van de qué? Cuando habla de la muerte, la palabra antes. Sombra de muerte. Sombra de muerte. ¿Sí? A mí me puede hacer algo un asesino, pero la sombra de él no me hace nada. Y el salmista está diciendo que si ellas van siguiendo al pastor, ese camino solamente será sombra de muerte, no será la muerte, sombra de muerte. Es decir, una apariencia, pero no la muerte. Y recordemos que los pastores iban bien armados, con M60 y con todo eso. ¿Cierto que sí, así van los pastores con M60 y con todas esas? No, ¿con qué van ellos? Con un palito, que se llama ¿cómo? Callado. Van con una vara y van con un callado, o algunos en el mismo callado llevan la vara y el callado. Y es interesante porque la vara era un trozo de rama, de madera, y era de una madera fuerte, resistente para la defensa. Es decir, la vara, cuando venía la fiera o el lobo, el pastor estaba ahí, se le enfrentaba y le daba con la vara, lo golpeaba con la vara, ¿sí? Eso era lo que hacía la vara. ¿Para qué? Para castigar también a la fiera, o incluso para castigar a veces a las mismas ovejitas. Si estaban muy brinconcitas, llegaba y les daba un golpecito para que ellas se aquietaran. Dicen algunos
que inclusive si estaba ya demasiado necia, la agarraba y le partía una patita. Fácil, porque él se la carga luego y la lleva y él se la compone. No queremos que el Señor nos esté partiendo las patitas. Así es que mejor juiciositos, vamos caminando y obedeciendo. La misma Biblia dice que cuán difícil es caer en manos de un Dios vivo. No, yo no quiero que me parta ninguna patita. Yo soy bien cobarde para todos esos golpes y cosas. No, yo más bien ahí le voy siguiendo, ahí le voy siguiendo, ¿no? Entonces el pastor, esa vara era para defender, pero también para castigo, para atacar también, pero el cayado era esa parte curva que tiene el bastón, esa parte curva que le daba soporte al pastor para él también caminar, pero también servía ese cayado para atrapar a las ovejas que se iban como yendo para un lado para el otro. Las ovejas son de corta vista, son muy cieguitas. Entonces, por eso ellas siempre van una detrás de otra, y si hay una que se pierde, hermano, se perdió. Ya perdió porque ellas no ven bien, por eso es que se quedan quietas, no reaccionan ante la presencia de los enemigos, por eso tenemos que caminar juntitos. Yo sé que, usted se imagina, pues, a ver, ¿quiénes han estado en rebaños de ovejas? Huelen delicioso, a Chanel, ¿cierto que huelen a Chanel? No huelen a Chanel, huelen bien feo. Pero ellas se hacen las de narices tapadas para poder andar juntitas. Igual nos toca a nosotros. Es mejor que nos olamos feo, pero que estemos juntos. Es mejor olernos feitos y ahí aguantarnos unos y otros, pero es mejor caminar juntos. Porque si uno quiere caminar solito, tome lo suyo. En el mejor de los casos, el pastor le agarra el cuellito y le parte la patita. En el peor de los casos, mire, filete de oveja al pastor, pero para la fiera, para allá para el lobo. Hermana Marta. La turbita esa servía para cuando caían a un río o a un agua, con eso a traerlas también. Es un símbolo de protección, en el mismo palito, ¿no? Ya vamos conociendo eso. Nos va a tocar ir a hacer un viaje, hermanos, para por allá, a esos países en Europa, donde está todo eso de primera mano. Un viaje misionero, educativo, ¿no? Vamos a ahorrar. Miren, volvamos al Salmo. Volvamos a David. David estuvo en esos valles. Él estuvo en esos valles de sombra y de muerte. De sombra de muerte. Pero Dios, su pastor, le guardó y lo defendió de sus enemigos. Y aún usó con David la vara, ¿no? Él usó con David la vara también. Salmo 51. Ahí vemos una expresión de cómo el Señor usó la vara con David, cuando muere su hijo por el pecado de él, y luego toda la desgracia que sucede en su familia después, sus generaciones. Pero también Dios usó su cayado con David. Salmo 27. También es una expresión de cómo Dios usó su cayado con él. Y esto por dar algunos ejemplos. Desde el momento en que usted y yo nacemos, hace apenas 25, 30 años, ¿no? Pero desde el momento en que usted y yo nacimos, comenzamos a morir. ¡Ah! Pastor, perdí la platica del Botox, de la cirugía. Sí, la perdió. Porque por más Botox que uno se ponga, nos vamos a morir igual. Nos vamos a morir estirados. Ahí en el ataúd. Pero igual nos vamos a morir. Con Botox o sin Botox nos vamos a morir. Pero desde el momento en que uno nace, hermanos, esto es una realidad. No nos dé tristeza, no nos dé miedo, no nos preocupemos. Desde el mismo momento en que nacemos, comenzamos a morir. Y si no, vea, aquí vamos. ¿Sí? Aquí vamos en ese proceso. Entonces, cada uno de nosotros es un reflejo de esto. Nuestra vida, nuestra misma vida, es ese valle de sombra de muerte. Toda nuestra vida es ese valle de sombra de muerte en el que usted y yo estamos expuestos a los peligros de muerte. Pero mientras estemos siguiendo al pastor, estamos seguros porque Él nos cuida. Él nos cuida. Deuteronomio 31:6, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo,
no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hasta aquí, hermanos, tenemos a ese Dios pastor. Pero ¿qué dice el versículo 5? Ya para ir finalizando. Dice, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y aquí ya nosotros vemos al Señor no solamente como pastor, sino como anfitrión. ¿Recuerdan que les hablamos que el Salmo estaba dividido en presente y futuro? Bueno, el presente es Dios como pastor, pero nuestro futuro es Dios como anfitrión, porque Él es también nuestro anfitrión. Uno de los estudios que estaba haciendo para este Salmo dice que el nexo que hay entre los versículos 4 y 5 son los enemigos. Y es curioso, escuchen, Jehová no solamente es pastor para cuidar al salmista de aquellos que quieren hacerle daño, sino que también es el anfitrión que lo exalta sobre los que le quieren hacer daño. Ahora es interesante cómo el salmista ha experimentado a un Dios pastor, pero también tiene la esperanza de experimentar a un Dios anfitrión. Ya David, obvio, ya lo está experimentando, pero cuando él escribió el Salmo no, pero ya él está en la presencia de Dios, experimentando a ese Dios como anfitrión. Cuando se cumplan las Escrituras y usted y yo estemos felizmente disfrutando de ese banquete celestial en las bodas del Cordero, allí usted y yo experimentaremos a Dios como anfitrión. Ese mismo versículo en la traducción del lenguaje actual dice, aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad, me das un trato especial. Yo no me voy a detener en la explicación contextual de ese versículo, avancemos un poco, pero el Señor nos está preparando esa mesa para disfrutar con Él por la eternidad. Que no nos quepa la menor duda. Y esta foto se queda en deuda con lo que realmente nos espera. Solo que no tengo muchas palancas todavía que me manden una foto de cómo está quedando el salón. Él quiere que sea sorpresa. Entonces por eso no nos alcanzamos ni siquiera a imaginar. Pero hermanos, sabiendo en qué Dios hemos creído, esperemos un banquete maravilloso y un lugar espectacular, espléndido, donde usted y yo nos vamos a ver allí. Muchos dicen, ay pastor, otra vez lo vamos a ver allá. Eso también puedo decir yo, pero yo estoy feliz con tal de estar allá. Yo quiero creer que allá no nos vamos a reconocer. Yo, Camilo del Valle, yo. Cada quien piense lo que quiere. Porque Dios dice que allá va a ser paz y felicidad. ¿Ok? Juan 14, miren hermanos, dice la palabra, no, yo lo digo porque usted dice, pastor, y allá me va a tocar aguantarme a mi esposa, y aguantarme a mi suegra, y aguantarme a mi... No, mentiras. Yo nunca bromeo a la suegra, solo cuando está presente porque ella ya sabe. Y si no, le parto la otra pata y ahí la dejo. Ay, no, pobrecita, no. ¿Usted me quiere todavía? Dice mi esposa que, claro, lo quiere más a usted que a mí. Siempre me llaman es a mí, hablan es conmigo. Yo qué culpa de ser tan buen yerno. Mentira, volvamos al tema. Juan 14:2. Mire tan bonito eso. ¿Quién se lo sabe ese versículo? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Hermanos, moradas es como una casa, un hogar, un lugar. Porque yo alguna vez escuché una persona diciendo, no, yo no quiero ir porque a mí el morado no me gusta. No está hablando de color, moradas es un lugar, ¿no? Muchas moradas hay. Y es una promesa que el Señor Jesucristo hizo para usted y para mí. Hermanos, y Él mismo nos dijo que Él iba a estar allá preparándonos lugar. La esperanza en nosotros debe mantenerse firme. Pero también dice la Biblia, si no desmayamos, es decir, no podemos claudicar, no podemos tirar la toalla. Yo sé que no es fácil este camino. El camino cristiano no es fácil. No es fácil, pero hay que terminarlo. Hay que llegar al final, hasta que estemos en su presencia. Apocalipsis 19:9 también dice, y el ángel me dijo, escribe,
Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Hermanos bienaventurados, allá nos vemos, si Dios quiere. Miren, un buen anfitrión, como lo es el Señor, procuraba ungir a sus visitantes para reconocer el honor de su visita. Esto es una tradición hebrea. Llegaba un visitante, lo ungían con aceite, lo limpiaban, le lavaban sus pies. Era una muestra de hospitalidad, era una muestra de solidaridad. Y esa copa rebosante de la que nos habla aquí el texto del Salmo 23, nos habla de un anfitrión generoso, como lo es nuestro Dios. Él es generoso y nos ha provisto, hermanos, generosamente la salvación y las bendiciones que la salvación trae a nuestras vidas. Él ha sido muy generoso porque no lo merecemos, pero Él nos ha dado esa salvación. Termino en versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. La palabra de Dios para todos, que es otra versión, me gusta leer varias, dice: tu bondad y tu fiel amor estarán conmigo toda la vida, y entraré a la casa del Señor, para quedarme allí para siempre. Aleluya. Es una palabra, hermanos, de seguridad, es una palabra de certeza, es una palabra de confianza, es una palabra de fe, es una palabra de esperanza. Nunca más vamos a volver a leer este Salmo 23 de la misma manera, porque esto tiene que producir en nosotros lo que produjo en el rey David cuando lo escribió, y en todos aquellos que por años y años y años han meditado en esta porción. El salmista estaba seguro de lo que él recibirá por parte de quien ha sido su pastor y quien será su anfitrión. Aquí el verbo, en uno de los estudios que hice, el verbo que se traduce a seguirán, significa literalmente perseguirán, correrán tras. Quienes perseguirán a David no serán sus angustiadores, sino el bien y la misericordia. Y es para cada uno de nosotros, hermanos. A nosotros ya no nos puede atemorizar que nos persigan las enfermedades, las deudas, los problemas, las guerras, los rumores de guerra, la destrucción del mundo. No, hermanos. Eso es una realidad, pero eso se va a quedar aquí. A nosotros nos persiguen las bendiciones y el bienestar que Dios ha provisto para cada uno de nosotros. Eso es lo que nos persigue y nos hace correr tan rápido hasta que podamos llegar a sus brazos y ahí refugiarnos. Dios, hermanos, es nuestro pastor y nos cuida como un pastor a sus ovejas. Además, nos promete llevarnos a su casa y allí podremos disfrutarle como anfitrión, lo mejor, eternamente. Voy a orar y me voy a retirar porque me dijeron que me tengo que retirar por un par de minutos. Allá va a estar afuera, pero voy a orar y salgo. Ustedes se quedan ahí sentaditos. Padre, gracias, Señor, gracias por tu fidelidad y tu misericordia, y gracias por lo que nos has hablado a través de este Salmo 23. Realmente, Señor, es una aliciente para nosotros, porque en nuestro día a día hay situaciones que nos traen tristeza, que nos traen preocupación, lo que vemos en las noticias, lo que nos dicen las personas, Señor, pero hoy podemos recibir una palabra de fe, una palabra de esperanza, de ánimo, de fortaleza a través de este Salmo 23, porque nosotros todos somos ovejas y no debemos tener ningún temor, porque tenemos al pastor de los pastores, a ti, Señor, quien nos está guiando y quien nos está llevando a ese lugar maravilloso donde podemos disfrutar de esos verdes prados y de esas aguas refrescantes. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.